Si usted abre el periódico con frecuencia, leerá artículo tras artículo, reflejando cómo nuestra sociedad se degrada más y más y se precipita cada día más al pecado y de esta forma desafía los estándares divinos. Sin duda alguna, el creyente puede sentirse frustrado, preocupado y hasta enojado. En los últimos años hemos visto cómo los juzgados han sancionado que el movimiento homosexual que conocíamos como pecaminoso ahora debe ser tratado como un estilo de vida alternativo y hasta iglesias y seminarios liberales están llevando esa antorcha. Cuando el Papa sugirió que los homosexuales no serían aceptados en seminarios católicos, se produjo un revuelo no poco menor. También la libertad de reproducción que interpreta que una mujer puede realizarse un aborto, que la libera a ella, pero que mata a su hijo, ha pasado a ser aceptada en muchos países, y no solo eso, sino que algunas personas que dicen ser cristianas lo avalan. También, las escuelas y agencias gubernamentales promueven continuamente la práctica de sexo seguro, como si el sexo fuera del matrimonio pudiera ser seguro, mientras la promiscuidad sexual y sus enfermedades han alcanzado proporciones inéditas. También, la libertad de prensa ha sido utilizada para proteger material pornográfico, incluyendo reproducciones en las que Jesús es pintado de la manera blasfema que un artista quiera, mientras que una imagen normal de Jesucristo ha pasado en muchos casos a ser inaceptable. Es comprensible entonces que un creyente esté preocupado o enojado. Estamos presenciando cómo Romanos 1 se hace realidad en nuestra era, de la misma manera que los creyentes del siglo I lo vieron en los últimos días del Imperio Romano. La sociedad está siguiendo una trayectoria hacia la destrucción y la única esperanza es la única esperanza que cualquier sociedad tiene, y es el Evangelio. Nosotros somos la generación que va a experimentar la transición de una sociedad que se aferró a varios valores bíblicos a una sociedad pluralista que ya no cree que la verdad sea absoluta. Nosotros vamos a pasar por esto. La Iglesia en los últimos 30 años ha respondido a esta transición de distintas maneras. Una de las más populares fue el activismo cristiano. Durante los últimos 30 años, varios creyentes con buenas intenciones han organizado coaliciones, organizaciones de activistas y hasta movimientos políticos para combatir el progreso del mal en la sociedad. No obstante, 2 décadas después, sin contar los millones de dólares y las energías que hemos gastado, el pecado predomina como nunca antes. La homosexualidad es aceptada como nunca antes. Ahora tenemos líderes que no solo son homosexuales, sino que se jactan de ello. El pecado se aprueba abiertamente y la Iglesia, todo esto, ha desarrollado una reputación de ser un bloque electoral para el día de las elecciones. A los ojos del mundo, estamos clamando por el mismo poder, el mismo podio, la misma posición que tiene el mundo. Permítame recordarle que Dios está en el control de este témpano. Él lo ha puesto en su curso. Cada país y todo país que haya existido y existirá lo hará bajo el poder, propósito y placer de Dios. En Romanos capítulo 13 hemos aprendido que Dios es el que pone a los líderes políticos en sus cargos, buenos y malos, piadosos o impíos, para llevar a cabo sus propósitos. En Jeremías vemos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y lo di a quien yo quise. ¿Y a quién se lo vas a dar, Señor?, podemos preguntar. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Pero, espere un minuto, usted me puede decir, usted se refiere al pagano de Nabucodonosor, ese malvado dictador, y Dios dice que Nabucodonosor es su siervo. ¿Sabe que sí? El siervo de Dios que hará su voluntad. Dios no ha abandonado al mundo para que nosotros determinemos las fronteras y los tiempos. Él
ha dictaminado sus fronteras y estaciones antes que el universo fuera creado. Y Él nos ha puesto aquí en el lugar en que nos encontramos, en este periodo de la historia, en este punto de la trayectoria hacia su propósito, para que entreguemos el Evangelio y hagamos discípulos. Esa idea de que como los que fundaron la nación tenían temor de Dios y respeto por la Biblia, de alguna manera nos favorece como país, ya no es así. También es errónea la idea de que el proteger al país es defender la causa de Cristo. Recuerde que Cristo no dijo construiré mi país. Él no dijo construiré una nación. No. Jesucristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si bien nos equivocamos muchas veces al tratar de contrarrestar la cultura, Dios no se equivoca. Ahora, ¿significa esto que no tenemos que hablar en contra de los males de nuestra sociedad? No, no es así para nada. Tenemos que permanecer como Juan el Bautista, quien le apuntó con el índice a Herodes y le dijo que era un adúltero por casarse con su cuñada. Herodes protegió a Juan por un tiempo, y el Evangelio de Marcos nos dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo. Otro ejemplo similar es el de Juan Knox, quien llamó pecadora a la reina María la Sangrienta, desafiándola por su vida pecaminosa. La reina María dijo en una oportunidad que no temía las armas de otros imperios, pero sí temía las oraciones de Juan Knox. Amigos, yo creo personalmente que los líderes políticos de nuestra época pueden temer a pastores cristianos y líderes del ministerio no porque estos sean justos o porque estemos dispuestos a declarar la verdad, sino porque podemos impactar a los votantes. Por eso tienen miedo. Pero es muy diferente tener miedo por el poder de la oración de un hombre de Dios. El poder del voto ha reemplazado al poder de la predicación y de la oración. Si este es el caso, entonces lo que la Iglesia está diciendo y los que del mundo están escuchando es que la oración no es suficiente, que el Evangelio no es lo suficientemente rápido y que el discipulado es muy lento. Habrá sido idea de Dios para el siglo I, pero ahora estamos viviendo el siglo XXI. Eso es lo que el mundo está percibiendo de nosotros. ¿Nos importa que el mundo vaya flotando como un témpano hacia la destrucción? Claro que sí, claro que sí. Entonces, la cuestión de fondo no debe pasar por si usted está a favor o en contra del aborto. No debe pasar si usted está a favor o en contra de los homosexuales. No debe pasar en que usted está a favor o en contra de las armas de fuego, o que esté a favor o en contra del medio ambiente, no. La cuestión de fondo es que las personas escuchen, comprendan y acepten el mensaje de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vivimos en esta sociedad? ¿Cómo respondemos al gobierno? Sería la pregunta. Y regresemos a Romanos capítulo 13 y terminemos la porción de los versículos 1 al 7. Allí encontramos unas respuestas más. Versículos 1 al 5, sométase. Versículos 6 y 7, apoyar. Vamos a la primera respuesta, sométase. Ya hemos aprendido que los creyentes debemos ser los mejores cristianos, debemos someternos a las autoridades gubernamentales. Pablo nos da la razón por la cual debemos actuar así en los versículos 1 al 5. Allí leemos Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hasta ahí leímos Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Vamos a ver el rol del gobierno. En estos versículos podemos ver el rol que el gobierno tiene y que es triple. En primer lugar, el gobierno debe desalentar el mal. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. La palabra griega para temor nos da la palabra castellana fobia, o sea, que en otras palabras, el gobierno crea un sentido de fobia, todo tipo de temores en las vidas de los que hacen lo malo. Esto es prueba que hasta los líderes malvados conocen las reglas del bien y del mal. Entonces, Dios ha puesto líderes para prevenir que el mundo se llene de anarquía. En segundo lugar, el gobierno no solo debe desalentar el mal, sino que debe alentar el bien. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 3. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dicho de otra manera, obedezca las leyes y será visto como un buen ciudadano. En tercer lugar, el gobierno, lo sepa o no, es un ministro de Dios para ejercer el castigo. Versículo 4 dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La espada es una referencia al arma utilizada para castigar y matar. Pablo dice que es el símbolo del derecho del gobierno para castigar el crimen, incluso la pena capital. Dios instituyó la pena capital en la humanidad. Él dijo lo siguiente en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En Hechos 25:11 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Ahí Pablo legitimizó la pena de muerte. En otras palabras, solo estaría bien que me quitaran la vida una vez juzgado si soy culpable de crímenes penados con la muerte. Tal vez usted piense que la humanidad no es tan mala y que el gobierno no tendría que haber tomado un rol así, que en muchas ocasiones se ha empleado mal. Pero sigue siendo el instrumento de Dios y la regla es que el gobierno de la humanidad frena al mal, alienta al bien y debe castigar la maldad. Robert Halden escribió lo siguiente hace más de un siglo. El mundo, desde la caída del hombre, ha pasado a estar en un estado de corrupción y depravación que sin el poderoso obstáculo que es el gobierno civil, sería mejor vivir con las bestias en el bosque antes que en una sociedad de seres humanos. Ni bien esos frenos se quiten, el hombre va a mostrar su verdadero carácter egoísta y malvado. Esto es lo que Robert Halden estaba escribiendo hace más de 100 años atrás. Y eso es verdad. Fíjese en las manifestaciones violentas en distintas partes del mundo, entonces. Vea cómo cuando hay una catástrofe natural enseguida hay personas robando y haciendo todo tipo de desmanes. Apague las luces, corte la energía de una ciudad por tan solo una hora y vea a la humanidad sin miedo a la justicia revelando su depravación y accionar como bestias. Pero, ¿cuándo está bien desobedecer al gobierno?, se preguntará usted. Es una buena pregunta. Quizás usted esté pensando si está bien bajo alguna circunstancia desobedecer al gobierno o no. Bueno, tal como mencioné antes, cuando el gobierno demanda que hagamos algo que Dios nos dice que no debemos hacer, o cuando el gobierno demanda que no hagamos algo que Dios nos manda hacer, allí es justificado. Hay 3 ejemplos en la Biblia que sería bueno que los estudiara personalmente. El primero es en Éxodo 1 y tiene que ver con la protección de la vida humana. Las parteras hebreas habían recibido la orden de matar a los bebés y se rehúsaron a hacerlo.
El segundo ejemplo está en Daniel capítulo 3 y tiene que ver con la adoración. El tercer caso para estudiar está en Hechos capítulo 5 y tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Más allá de estas situaciones, el creyente debe de someterse a las autoridades gubernamentales. Eso es así de categórico. Esa es la primer palabra categórica, sométase. Pero hay otra palabra, apoyar. Si usted piensa que someterse ya es difícil de digerir, intente con la segunda palabra, que es apoyar. Fíjese en Romanos 13:6. Allí leemos: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Tal vez usted piense que es irónico que uno de los discípulos de Cristo fuera un ex recolector de impuestos, tal como es el caso de Mateo. Quizás el Señor lo incluyó para demostrar que el poder del Evangelio realmente es milagroso, ¿no? No obstante, el sistema tributario de la época de Pablo era muy frustrante para los creyentes. El Imperio Romano se debilitó grandemente en sus últimos años y pasó a ser una especie de estado de subsidios en el que la clase obrera ayudaba más y más a personas que no trabajaban. También era muy común que los oficiales romanos utilizaran el dinero de los impuestos para sostener actividades paganas a través del imperio. Sin duda alguna, los creyentes en Roma querían una respuesta a la siguiente pregunta. Ahora que somos ciudadanos de otro país y nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra lealtad es hacia Dios, ¿tenemos que pagar impuestos?, decían algunos. Pablo escribió Romanos 13:7, diciendo: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. La palabra que Pablo usa para tributo aclara la cuestión. Se trata de la palabra foros, y ésta se refería a un impuesto a las casas, propiedades y hasta impuesto a las ganancias. El contexto revela que Pablo se refiere a todo tipo de impuestos que el gobierno podía cobrar. Ahora bien, la persona promedio no quiere saber nada de pagar impuestos, ¿no es así? Un reporte especial del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos reflejó que un 19% de los habitantes aprobaban el hacer trampa en la declaración de impuestos. El problema con esta estadística no es que 1 de cada 5 personas hacen trampa o que 1 de cada 5 lo admite, sino que 1 de cada 5 piensa que el hacer trampa está bien. Piensan que quebrantar la ley no solo es aceptable, sino que es recomendable. Jim George, un líder cristiano y autor de varias publicaciones, él escribió un artículo en una revista contando de una situación que le tocó vivir. Él quería deshacerse de una embarcación, así que la puso en venta en pleno invierno. La temperatura era bajo cero y nadie, obviamente, estaba con interés de fijarse en ningún tipo de embarcación. De pronto, el teléfono sonó y un potencial comprador le dijo que estaba dispuesto a pagar lo que él pedía. Pero había una condición. Este hombre quería que en el recibo Jim escribiera solo la mitad del precio del remolque, ya que al no pasar cierto límite, él se ahorraría muchísimo dinero en impuestos. El comprador le dijo: «¿Vio? Aquí se hace así». Jim escribió: «Verdaderamente quería vender este tráiler, pero si decía que no, me quedaba sin hacer el negocio, y si decía que sí, estaría mintiendo y quebrantando la ley». Pero, ¿quién se enteraría?, pensó. Yo sabía qué hacer, pero la lucha interna estaba presente. Finalmente le dije al comprador que yo era cristiano y que no podía hacer algo que era ilegal. El hombre me compró el bote con tráiler incluido y yo declaré la cantidad total en el recibo. Esto es lo que dice Jim George, un gran escritor cristiano. Ahora, Pablo no solo menciona los tributos, sino que él continúa en el versículo 7 y dice: «Al que respeto, respeto».
La palabra respeto puede también traducirse cortesía. Finalmente Pablo dice, al que honra, honra. Esta es la palabra timen, que se traduce honor. Significa dar la estima debida a una autoridad o líder. El comentarista James Montgomery Boyce nos dice lo siguiente al respecto. Primero y principal, se nos manda a honrar a Dios, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, como dice 1 Timoteo 6:16. La palabra honor también se usa para pedirnos que honremos a nuestro padre y nuestra madre en Éxodo 20:12. También se usa para decirnos que debemos honrar a los ancianos. Moisés escribió en Levítico 19:32 que hay que mostrar respeto a los ancianos y de tu Dios tendrás temor. También se nos manda a honrar a los líderes de la iglesia. Pablo le escribió a Timoteo que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. También la palabra se usa en referencia a honrar a los líderes políticos. 1 Pedro capítulo 2 dice esto. Tenemos que someternos al gobierno y apoyar al gobierno. Alguien dijo que esta lista de deberes representa no solo nuestra acción, sino también nuestra actitud. Pero vayamos haciendo una conclusión. Permítame mencionar dos cosas a manera de conclusión de esta serie de estudios. En primer lugar, el pagar impuestos al gobierno es digno. ¿Escuchó? El pagar impuestos al gobierno es digno. Como el pagar impuestos es un mandato de Dios y por ende un privilegio para el creyente, usted debe deleitarse en ello. La obediencia a la voluntad de Dios será un día premiada en el tribunal de Cristo. Imagínese, usted será un día galardonado por haber pagado los impuestos. ¡Qué mejor incentivo! Entonces, cada vez que haga uso de servicios o instalaciones del Estado, aprovéchelos. Disfrútelos sabiendo que como usted obedeció a Dios, contribuyó para que éstos estén siendo beneficiados y estén al alcance de muchos. Pero en segundo lugar, no solo el pagar los impuestos es digno, sino que tratar con gracia a los oficiales y empleados del gobierno es un gran testimonio. Escuche lo que dijo Justiniano Mártir, quien vivió en medio de una gran persecución en el siglo I. Él le escribió lo siguiente a los líderes políticos de su época. Él dijo así: nosotros, más dispuestos que los demás hombres, nos comprometemos a pagar a los que fueron designados como autoridades de manera ordinaria y extraordinaria, tal como nos enseñó Cristo. Solo adoramos a Dios, pero en otras cosas, con gusto les serviremos, reconociéndolos como reyes y gobernantes de todos los hombres, orando siempre para que en vuestro poder puedan hacer uso del buen juicio. Esto es lo que Justiniano Mártir estuvo escribiendo. Qué maravillosas palabras y qué testimonio para el Señor, ¿no? Estas declaraciones están llenas de dignidad y teología. Solo Dios es soberano. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hacemos para vivir con el espíritu y la actitud de Justiniano? Jurando nuestra lealtad al emperador divino y el gobierno que descansa en sus hombros, cuyo reinado es eterno. Así allí nos dirigimos. Y el famoso predicador Charles Spurgeon dijo en una de sus predicaciones: recordemos que en esta tierra solo estamos de paso y no debemos aferrarnos a ningún negocio aquí. Entonces, ¿cómo es el hogar? El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 22, versículos 1 al 5 y versículo 7 de esta manera, escuche bien: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán,
y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. He aquí, vengo pronto. Acabo de leer Apocalipsis 22, versículos 1 al 5 y versículo 7. La definición que Dios tiene de pronto es muy distinta a la mía. Ya han pasado 2000 años, pero Él viene. Él está viniendo. Nosotros que anhelamos ese país eterno, ese reinado de justicia y gozo, bienestar y gracia, decimos, amén, sí, ven, Señor Jesús. Pero mientras esperamos su venida, debemos vivir vidas santas y traer honra a su precioso nombre. Que así sea. Amén.